pertenece, que todo lo que logramos es por Él y para Él, ¿verdad? Así que sigamos honrando el nombre del Señor en todas las cosas. Muy bien. Filipenses capítulo 2. Estuvimos estudiando el verso 3 en el mensaje anterior del estudio de esta carta. Estudiamos el verso 3 y en este mensaje, rápidamente les recuerdo, el apóstol Pablo le advierte a la iglesia acerca de dos enemigos muy destructores de la vida del creyente. Era las contiendas y la vanagloria. Estos dos enemigos que muchas veces llegan y tocan la puerta de nuestro corazón. Y lógicamente ambos enemigos producen una serie y un sinnúmero de circunstancias en las que nosotros podemos caer y con las que nosotros de alguna manera, si caemos en ellas, podemos entrar en problemas mayores. Es como que una cosa de estas trae un sinnúmero de otras cosas. Como cuando alguien se enferma de algo y esa enfermedad le produce otras enfermedades. Básicamente eso es lo que sucede con las contiendas y la vanagloria. Las contiendas traerán consigo un montón de otras cosas igual que la vanagloria. Pero ambos son usadas por el enemigo, decíamos, para destruir la obra del Señor, para destruir la obra que el Señor está haciendo en nuestra vida. No solamente pensamos en la congregación, pensemos en nosotros mismos, pensemos en cada uno de nosotros individualmente, qué cosas puede producir en nosotros la contienda y la vanagloria, y lógicamente, si esto toca nuestra vida, golpeará definitivamente a la iglesia. Pero si recordamos el verso 3 y 4, que eran los versos de estudio, le decía que en vez de la vanagloria, en vez de la contienda, lo que nosotros hagamos debe ir acompañado más bien de tres cosas muy importantes que son mencionadas en el verso 3. Dice, antes bien, con humildad. La humildad es muy importante, estuvimos hablando de ello. Y también dice, estimar a cada uno como a superiores a nosotros mismos. Y tercero, mirar por lo de otra persona, no por lo de nosotros. Y le decía que como base de estas últimas dos actitudes está la actitud de la humildad. O sea, nadie que no sea una persona que busque ser humilde podrá sentirse inferior a otro. Cuando digo sentirse inferior, me refiero que tratará de alguna manera de no sentirse superior a las demás personas. En otro momento el apóstol le dice a la iglesia, hermanos, nadie tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener, sino que debe pensar de sí mismo con cordura. Cuando nosotros pensamos con cordura, la base de esa cordura es la humildad. La humildad como base, pero la humildad en todos los aspectos, no solamente le decía para presentarnos delante de las personas, sino que esta palabra humildad viene precisamente de mente y de corazón. O sea, una humildad desde nuestras entrañas, desde nuestros pensamientos, desde la actitud interna de lo que nosotros debemos ser. Y entonces vamos a tener facilidad para no sentirnos superiores a los demás, ni tampoco estar viendo egoístamente solo lo nuestro, sino también buscar el beneficio de los demás. Partiendo de esto, partiendo de este concepto de estos dos enemigos, la vanagloria y las contiendas, y viendo la necesidad de actuar con estas tres condicionantes, la humildad, el no sentirnos superior a los demás y el estar atento a las necesidades de otros más que las nuestras, es que el apóstol entonces trae el verso 5 en adelante el ejemplo de quién es el que tiene, un ejemplo de mayor humildad, ¿verdad? De mayor humildad como ser humano. Y cuando digo como ser humano, esta noche nos va a tocar hablar un poco de la humanidad
la humanidad de Jesucristo. Por cierto que estos temas de la encarnación han sido atacados fuertemente desde el inicio. Cuando digo desde el inicio, desde que el Señor encarnó, esto fue atacado fuertemente. ¿Por qué? No es fácil creer o no es fácil entender, y tampoco es fácil tener un concepto claro de cómo Dios, siendo Dios, encarna en un cuerpo humano. Eso no es fácil. Esto más, se complica más el asunto cuando nosotros hablamos de que Jesús es Dios, pero es hombre. Entonces eso complica la mente del sabio, complica la mente del pensador, y la complica porque nosotros, o mejor dicho, la humanidad en sí, pues es una mente, vamos a hablar de la mente humana, que juzga por lo que ve, no juzga con fe, sino que juzga por lo que ve. Y lógicamente lo que ve le va a dar un juicio sobre las cosas, le va a dar un concepto preconcebido de las cosas. Yo no sé si me voy a entender, o sea, no es fácil entender que Dios se hizo carne. Ese es un misterio, dice la Biblia. No es fácil entenderlo. Pero ¿cuántos creen que Dios se hizo carne? Ahora, usted lo cree porque la palabra lo enseña, porque usted y yo estamos asumiendo por fe la palabra. Amén. Ninguno de nosotros estuvo en aquel tiempo, ni estuvo en la preexistencia, porque no somos preexistentes. Sin embargo, nos dicen, Dios se encarnó y lo creemos. Amén. Por la fe. Sin embargo, hermanos, lógicamente nuestra base fundamental es la palabra. Yo he discutido o debatido con personas acerca de esto, principalmente una línea religiosa de una iglesia llamada la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es una organización religiosa que no cree que Jesús es Dios. Ellos creen en Dios, pero creen que Jesús es un semidios o es un Dios con D minúscula, que podemos también nosotros categorizarnos dentro de esa misma categoría. Ellos no creen que Jesús es Dios. Ellos no creen que Dios encarnó en el sentido que nosotros, según la palabra, creemos. Y hemos tenido debates sobre esto. E insisto, finalmente nuestra base no es tratar de explicar o dar a entenderle a la gente con una claridad que Dios se hizo carne. Ese concepto lo creemos por pura fe. Si no tenemos al Espíritu Santo, es difícil creer un concepto como ese. Ahora hermano, fíjese que Dios mismo dice que Él es galardonador de los que le buscan. Y dice que el que se acerca a Él debe creer que le hay. No está diciendo ni siquiera que debe sentirlo. Dice debe creer que le hay. Porque la fe, cuando se ejerce fe, creyendo que Dios está ahí, entonces se manifiesta por medio del Espíritu Santo. En otras palabras, el sentir es secundario. La fe de que está el Señor acá es primero. ¿Cuántos dicen amén? Esto más, puede ser que usted no lo sienta, pero usted sabe por fe que aquí está, ¿o no? ¿Ah? Y usted dice, bueno, no sentí la presencia de Dios hoy, pero eso no significa que Él no estuvo acá. Usted dice, no, pero ahí estuvo el Señor. Otra cosa afectó la comunión y que usted sintiera al Señor. Otra cosa, pero no el hecho de que usted dude de que Él está aquí. Usted sabe que Él está aquí porque usted lo cree por fe y no está esperando sentirlo para decir el Señor está en medio nuestro. Amén. Ahora, hermano, ¿por qué digo esto? Bueno, porque cuando leemos a partir del verso 2 hasta el verso 11, si me acompaña por favor, el apóstol dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros, ¿en quién? En la iglesia, ¿verdad?
este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, esta es la parte de la humillación hasta el verso 9. Ahora, mire lo que sucedió cuando el Señor se humilló hasta lo sumo y murió en la cruz. Dice el verso 9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Ok, bien, mire por favor. El apóstol Pablo, para explicar acerca de la humillación, para explicar acerca, o sea, de ser humilde, para explicar acerca de no sentirse superior a los demás, para explicar cómo tener un espíritu que sea bondadoso a favor de otros más que de sí mismo. Para explicar eso, el apóstol dice: el sentir que debemos tener es el sentir de Cristo. O sea, Cristo es el ejemplo para poder entender a cabalidad estas tres cosas. ¿Cuáles tres cosas? Insisto: humildad, no sentirse superior a los demás y no mirar lo propio sino lo de los demás. Esas tres cosas. Entonces él dice: el sentir que debe haber es el sentir que hubo en Cristo. Y lo que explica con el sentir que hubo en Cristo es acerca de la preexistencia. Antes de que todas las cosas existieran, Dios tuvo en su plan y en su misericordia para la humanidad que aún no estaba creada, tuvo un plan para poder salvar a la humanidad. Y comienza con la humillación. ¿Y cómo es esta humillación? Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Eso no es una vez que ya está creado el mundo. Eso es en la preexistencia. Antes de que todas las cosas fueron hechas, el apóstol está trayendo una revelación de lo que sucedió allá con Dios. Otro detalle difícil de entender, pero son revelaciones del Espíritu Santo. Esta encarnación de la que está hablando el apóstol, porque lo que habla es la encarnación, siendo Dios, no se quedó en forma de Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despoja el Señor? Ya vamos a ver estos detalles. ¿Y qué es lo que una vez después de despojarse Él toma para sí? Entonces la encarnación, le decía, es un acto en la preexistencia de Dios como hijo, de Dios como hijo. Adopta voluntariamente Dios como hijo un cuerpo y una naturaleza humana. Un cuerpo y una naturaleza humana. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, no dejó de ser Dios. Préstele atención a esto que vamos a hablar. No dejó de ser Dios. Y aquí vienen los pensadores y dicen: cuando Jesús estaba siendo bautizado, ¿quién fue el que habló en el cielo si Jesús es Dios?
Porque usted sabe que una voz dijo en el cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Entonces dicen ellos: si Jesús es Dios, ¿quién es el que habló en el cielo? Es como cuando Jesús está en la cruz y Jesús dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿A quién le hablaba si él mismo es el Padre? ¿Cuántos están conmigo esta noche? Dígame si eso no es difícil de explicar. ¿Ah? Entonces por eso viene alguien de una secta y agarra a un creyente que no estudia la escritura, hermano, y en 2 minutos lo pone como una baleada, doblado, ¿o no? ¿Ah? Servido, pues, porque no saben responder a la fe, porque lo que ellos hacen es introducirlo a usted a un pensamiento natural. El pensamiento natural es 1 más 1 es ¿cuánto? ¿Ah? ¿Cuánto? Pero en el Señor, 1 y 1, hermano, es el mismo 1 siempre. Él no se suma. Él se multiplica. ¿Me escuchó? Jesús es Dios. 1 por 1, ¿cuánto es? Sigue siendo 1. Él no es una sumatoria de 3 personas. Las matemáticas enseñan eso. Pero la forma de hablar de Dios y de su plan es lo que toman las sectas heréticas para confundir a un creyente que no estudia la palabra. Amén, hermano. Se lo pongo así: el Señor habló hasta en tercera persona. Dios habló en tercera persona de sí mismo cuando habló del Espíritu Santo. En segunda persona cuando habló de Cristo. En primera persona cuando habló de Él como Padre. Esa es la Trinidad de Dios, o la Triunidad, como quiera mencionarlo. Ahí está manifestado. Ahora, por favor, veamos cuáles son las condicionantes de esta doctrina. Primero, veamos San Juan capítulo 1, verso 1, y vamos a ir viendo los versos que son categóricos con esta doctrina. San Juan capítulo 1, verso 1. Les recuerdo, el tema que vamos a desarrollar es la humillación de Cristo. Pero la humillación de Cristo lleva como base la encarnación, porque ahí comienza la humillación de Dios. Dios, siendo Dios, se hace hombre. Para eso tuvo que encarnar. Vamos al tema entonces en ese sentido. Verso 1. En el principio era el verbo. La palabra verbo, valga decirlo, en otras versiones está traducido como la expresión, la palabra. Aún así cuesta entender esto. ¿Cómo se habla de un verbo? ¿Cómo se habla de una expresión? ¿Cómo se habla de una palabra? Bueno, eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Juan. En el principio era la palabra. La palabra. Eso era lo que había, una palabra, una expresión. Eso era Dios, una expresión, un verbo. Por eso dice que todo fue hecho por su palabra, la expresión de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Escuche, con Dios, al lado de. Y el verbo era Dios. Solo ahí tiene usted un conflicto ya para una mente pensadora. ¿Cómo es que es con y es también? Eso ya confunde. Bueno, Dios no es que nos quiere confundir, sino que habló de la forma más sencilla para que lo entendiéramos. Habló de la forma más sencilla. Aquí está hablado de la forma más sencilla. Su expresión, su palabra estaba con Él y su palabra era Él mismo. Ahora, dice Juan en el verso 2:
Este era en el principio, o sea, el verbo era en el principio con Dios. En otras palabras, lo que Juan quiere mostrar es que ya había un desligamiento de Dios y de su verbo. Estaba lo dice al principio y lo dice en este segundo versículo. En el principio era dice con Dios el verbo. Y después en el verso 2 nuevamente, este era en el principio con Dios. Mire por favor, pero antes de seguir, le explico. El verbo que estaba con Dios, la palabra, la expresión que estaba con Dios, ya se nos dice, era Dios. No se le olvide. Porque si se le olvida eso, usted va a quedar pensando que en el principio el verbo y Dios estaban juntos, pero no eran el mismo. Y ya se nos dice que sí, era el mismo. El verbo era Dios. Sigamos. Está hablando del verbo con Dios. Este verbo con Dios, verso 3. Todas las cosas por el verbo con Dios fueron hechas. Sin el verbo, sin la palabra, sin la expresión, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Note por favor. En él, en el verbo, estaba la vida. Y la vida era la luz. ¿De quién? ¿De quién? De los hombres. Hermano, estamos estudiando un principio que no es el principio mencionado en Génesis. En Génesis es el principio de la creación. La tierra fue creada por el verbo, pero aquí se nos habla del principio antes de la creación. En Juan 1:1 es que en la preexistencia lo que había era el verbo, era la expresión de Dios y Dios. Y entonces, si usted lo suma, serían dos. Ahí sí le cabe la expresión, el verbo estaba con Dios. Pero en la otra expresión, y el verbo era Dios, entonces ahí es uno. Amén. ¿Cuántos están aquí? Era uno. Bueno, perfecto. Siga conmigo entonces. ¿Qué dice que era el verbo? El verbo era la luz de los hombres. Ahora se habla de la creación humana. Ya está la creación humana. Y para que la creación humana tuviera luz, era necesario el verbo que era luz. Ahora mire lo que dice el 5. La luz, el verbo, en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra el verbo, contra la luz. ¿A qué le suena eso? Bueno, ese es el anuncio de Cristo derrotando a las potestades y a las acechanzas, porque Cristo las derrotó en la cruz del Calvario. Amén. Así que este es un versículo que habla de lo que va a suceder, o de lo que iba a suceder con las tinieblas una vez que viniese la luz de los hombres, que viniese el verbo. Pásese aquí porque ya estos versículos hablan de Juan. Vamos al verso 9, que es donde se sigue el tema del verbo y el tema de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Venía a este mundo. ¿De qué le habla eso? De la venida, de la primera venida de Cristo. ¿Cuál es la primera venida de Cristo? La encarnación de Cristo para poder ingresar a la tierra. Eso es lo que el Señor habla ya en Filipenses. Él, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que encarna y entra al mundo, viene a este mundo. Verso 10, en el mundo estaba. ¿Cuándo? ¿Cuándo estuvo en el mundo? Es que Él es Dios, Él está donde Él quiere estar. No hay nada, hermano, que pueda detener la presencia de Dios. ¿Me está escuchando esta noche? Dios está donde Él quiere estar. Alguien decía, no, Dios solamente está en el cielo.
No, la persona de Dios está en el cielo. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Dios lo llena todo en todo, ¿o no? ¿Ah? O sea, Él es Dios. Es el eje de la creación. En el mundo estaba, por supuesto, todo fue hecho por el verbo, por la palabra, todo. Siga leyendo conmigo. Y el mundo por Él fue hecho, es lo que le decía, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, la encarnación, y habitó entre nosotros. Y está entre paréntesis lo siguiente, y es que Juan dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vea por favor, Juan sabía una vez que el Señor se reveló a ellos, que el Señor era el verbo, que Él era Dios, se hizo carne el verbo. Aquel verbo, ¿cuál verbo? El que cohabitó con Dios y que era Dios mismo. Ese verbo se hizo carne. Aquel verbo se hizo carne. ¿Quién se hizo carne entonces? Dios se hizo carne. El verbo que estaba con Dios se hizo carne. En ese sentido es que el apóstol Pablo habla a la iglesia de la humillación. Hermano, ¿es una humillación de Dios, sí o no, tomar cuerpo humano para poder ingresar a esta tierra? ¿Es una humillación, sí o no? Claro que sí, es lo que dice la Biblia. Se humilló, tomó forma de hombre. Hay una expresión que a mí en lo personal me tocó, el Señor me tocó con esa expresión. Yo estaba estudiando el momento en Génesis 2 cuando Dios crea al hombre. Cuando Dios crea al hombre. Y sabe que la Biblia narra de que Dios tomó barro. O sea, piense por favor en Dios. ¿Cómo se lo imagina usted a Dios? ¿Ah? Hay unos que se lo imaginan un viejito, bien bonito, ¿verdad? En un trono, como un anciano, lleno de sabiduría. Hay gente que así ve a Dios, principalmente porque hay en las escrituras ciertas expresiones como el anciano de días, que esa es una analogía, una metáfora. Pero hay gente que así ve a Dios. Hermano, pero Dios, la Biblia dice que los cielos no lo pueden contener. ¿Se imagina? Que los cielos no lo pueden contener, que no pueden contener su gloria. Oiga, que la tierra es el estrado de sus pies. El estrado de sus pies. Cuando usted entra a la casa y usted se sienta en su sofá, el piso de su casa es el estrado de sus pies. Usted está sentado en su sillón. El Señor, dice la Biblia en los Salmos, que los cielos son su trono, son su asiento, pero que la tierra es donde Él pone los pies. ¿Ah? Ahora me está entendiendo. Escuche, cuando el Señor crea al hombre, toma barro de la tierra en sus manos. Dígame si eso no es humillación. ¿Ah? Pero voy más allá. No solo eso, formó el pichingo, el muñeco, o como quiera usted llamarle, y se lo acercó a su boca y sopló sobre la nariz del pichingo de barro. ¿Qué hace usted cuando su niño empieza a agarrar tierra? ¿Qué hace, hermano? Corre a decirle: no se ensucie. Pues Dios se ensució para crearnos. Ahora se da cuenta de la humillación. ¿Ah? Y no solo eso, se acercó la tierra a su boca para darle vida al barro. Dígame si no es humillación esa. Eso a mí me tocaba el corazón.
Pero la humillación más grande no fue esa cuando nos creó. La humillación más grande es esta, cuando Él muere en la cruz del Calvario. Eso es lo que dice Filipenses 2. El sentir no solamente fue humillarse encarnando. El sentir no solamente fue que una vez encarnado se hizo siervo. No solamente está la humillación ahí, sino que como siervo murió. Y tampoco es en la muerte que está la humillación, sino cuando dice muerte de cruz. ¿Por qué? Porque la muerte de cruz se le daba a los delincuentes más terribles de la tierra. El Señor fue tratado como lo más vil de la tierra, lo más menospreciado de la tierra. ¿Se acuerda cuando pidieron que soltaran a un delincuente para que dejaran al Señor preso? Pilato le sacó a Barrabás. Barrabás, la Biblia lo narra como un delincuente que asolaba. Era un hombre que la gente estaba contenta de que estuviera preso, pero pagaron a la gente para que cuando saliera Barrabás y pusieran a Barrabás al lado de Jesús, la gente pidiera que soltaran a Jesús. Pilato estaba buscando la forma de soltar a Jesús, porque Pilato decía: yo no encuentro ningún mal en este. Voy a sacarles a Barrabás. Cuando vean a Barrabás, entonces van a decir: suéltanos a Jesús. No queremos ese delincuente en la sociedad. La sorpresa es que como Cristo es el cordero que iba a llevar la carga, el cordero sustituto para el sacrificio, cuando les presentan a Barrabás y les presentan a Jesús, la gente comienza a decir: suéltanos a Barrabás, suéltanos a Barrabás. Así que eso lo que significaba es que al soltar a Jesús, al soltar a Barrabás, Jesús cargaba con todos los pecados y vilezas de aquel que estaban soltando. Daban por inocente al otro porque toda aquella culpa caía sobre uno solo. Por eso la Biblia dice que Él cargó sobre su cruz, sobre su cuerpo, el pecado de toda la humanidad. Dígame si eso no es humillación. Amén. Para que se sorprenda más, lo hizo por usted y lo hizo por mí. ¿Cuántos están agradecidos por eso? No lo miro muy agradecido, pero debería, hermano. Debería estar gritando y saltando en una uña por lo que el Señor hizo en su vida, hizo en mi vida. Deberíamos estar sorprendidos de lo que Dios hizo por nosotros. Y usted dirá: hermano, pero yo no era tan bandido, hermano. Le cuento, usted y yo estábamos muertos en pecado. El pecado de un solo hombre cruzó a toda la humanidad y la mató. El pecado de un solo hombre. Y aún así, por ese tan solo pecado, el Señor murió en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor esta noche. Amén. Ahora mire por favor, el apóstol Juan expresa todo esto porque aquí está el plan en este capítulo 1. Dios humillándose, la preexistencia, Dios siendo verbo y estando al lado del verbo, pero Dios viniendo al mundo, siendo luz de los hombres, siendo rechazado por los hombres, pero dándole el lugar a todo aquel que en Él crea para que se convierta en un hijo de Dios. Ese es el plan completo, ahí está, desde la encarnación hasta la salvación de todo el que ejerce fe en Cristo Jesús. Miremos lo que Pablo dice ahora en Romanos capítulo 1, verso 1. Romanos capítulo 1, verso 1. Gloria a Dios. Mire por favor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo,
Mire la promesa acerca de su Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según ¿qué? Según la carne. Linaje de David según la carne, la encarnación. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Y por quien recibimos la gracia, y en el caso de Pablo dice, y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Cristo del linaje de David. Aquí hay una expresión que identifica a Jesucristo, el Hijo de Dios, lo identifica con la carne, ¿sabes? En la encarnación. Lo identifica inclusive muriendo como un hombre, pero resucitando como Hijo de Dios. Esos son los detalles de la doctrina de la resurrección. Jesús muere en la cruz del Calvario, un hombre muriendo en la cruz porque la muerte lo podía matar, pero el poder del Padre también le podía dar vida nuevamente y resucitarlo. Hermano, vuelvo al asunto de la conciencia humana, del concepto humano. ¿Quién muere en la cruz? ¿Muere Dios en la cruz? Y entonces uno corre y dice, no, muere Jesús hombre. Pero si Jesús hombre es la encarnación de Dios, ¿quién muere? ¿Verdad que cuesta? ¿O no? ¿O solo a mí me cuesta? Entonces uno lo arregla y dice, no, mire hermano, se lo explico, dice, muere Jesús hombre, pero Jesús Dios no muere. ¿Son dos entonces? ¿O es uno? Qué lío, hermano. Por eso es por fe, no por obras, porque si fuera por obras estamos aplazados, hermano. Es por fe. Yo tuve la necesidad de hacer un ensayo en la universidad, me pidieron un ensayo, y el ensayo estaba basado en un artículo de un hombre, de un erudito costarricense, que escribió, no era un erudito costarricense, era de Sudamérica, era un argentino, que escribió un tema, un libro que se llamaba El Dios de Jesús, así como lo oye la frase, el Dios de Jesús. Y cuando yo leí el Dios de Jesús, y esta herejía, dije yo, ¿verdad? Pero cuando me pongo a ver las escrituras, encuentro a Jesús diciendo que Él tiene Dios. ¿Alguien se acuerda cuando dijo el Señor eso? ¿Ah? ¿Sabe cuándo lo dijo? Resucitado. Resucitado le dijo a María, ve y dile a mis hermanos, subo a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Jesús tiene Dios? ¿El Jesús resucitado tiene Dios? ¿Y cómo puede ser el mismo? ¿Cómo puede ser Dios mismo? Eso es lo que arregla la fe, porque si fuera por vista, salimos aplazados. Aquí es donde la doctrina se toma y se recibe en fe, y uno sabe que Dios es Jesús y que Jesús es Dios. Así que ¿quién muere en la cruz? En la cruz muere Dios. El plan de Dios estaba desarrollándose en la cruz del Calvario. Dios mismo poniéndose Él mismo encarnado como el pago de la justicia que Dios mismo estaba pidiendo. Mire qué tremendo. Así que Dios lo que está haciendo es pagándose a sí mismo y sufriendo a sí mismo para poder dar la salvación al ser humano. El ser humano no hubiese podido. Entonces esto sabe cómo es esto, como cuando usted le presta dinero a la señora, ¿verdad? A su esposa. Igualito. ¿De dónde cree que le va a pagar? Pues del mismo pisto.
Después usted va a darle dinero y de ahí, mira, agárrate ahí los 100 que te debo. ¿De dónde salieron? De la misma bolsa suya. Dios no podía tomar nada de la humanidad para poder saciar el pago de su justicia. Dios mismo proveyó el cordero que quita el pecado del mundo. ¿De dónde lo sacó? De Él mismo. Y Él mismo fue el pago. En ese sentido, Dios muere en la cruz por nosotros, hermano. Él paga a sí mismo el valor, pero también Dios mismo resucita al tercer día con poder y gloria, porque Él es Dios, ¿o no? ¿Ah? ¿Qué le cuesta entender eso a la gente? Bueno, es que solo el Espíritu Santo lo puede revelar. Por eso quien convence de pecado, de justicia y de juicio es el Señor, hermano, es el Espíritu Santo. No somos nosotros. Usted predique el Evangelio, ese es el mandato. La Biblia no dice convenza al inconverso, dice predíquele el Evangelio. El Espíritu Santo hará la obra de convencimiento. El Espíritu Santo es el que transformará el pensamiento de las personas para decir: yo recibo a Dios, yo lo recibo. No aplauda mucho. ¿Me escucha todavía? Ya empieza el sonido, ¿verdad? Ok. Segunda de Corintios capítulo 8 verso 9. Gloria a Dios. Vamos a parar ahí, hermanos, porque a mí me duele hasta los oídos. Está cayendo una tormenta tremenda.